amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Homenaje a Capablanca, sexta partida del match contra Lasker. Un clásico juego de piezas y simplificaciones que conducen a un final donde las posibilidades son ligerísimas para uno u otro bando, produciéndose finalmente una ruptura central en el final que cambia totalmente la sólida estructura de ambos jugadores, que han mantenido durante mucho tiempo en el medio juego y en el propio final. Veamos esta partida que concluyó en empate. Después de la jugada E4 de Lasker, el cubano responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Una apertura Ruy López que Capablanca responde con la berlinesa. Después del enroque corto, Capablanca pasa con D6 a la variante Steinitz, pues seguramente en esa época no se emplearía mucho la variante de Berlín como actualmente con las variantes que surgen después de caballo por E4. Luego de D6 siguió D4, alfil D7, caballo C3 y alfil E7. Una variante de Steinitz muy sólida para las negras. Torre E1, E por D4 y caballo por D4. Capablanca decide por el enroque corto, permitiendo que le doblen los peones en C6 tras el cambio alfil por C6. Pero esto también entrega a la pareja de alfiles a cambio de romper la estructura de peones del ala de dama, que siguió B por C6 y ahora alfil G5. Este desarrollo provocará más adelante simplificaciones que favorecerán al negro, que tiene en realidad un juego más restringido. Otras dos continuaciones que se han empleado más en esta posición son dama F3, así como la jugada de desarrollo alfil F4, con un juego más tenso y complicado en ambos casos. Pero regresemos a la partida con alfil G5. Capablanca responde con torre E8. Prepara el próximo plan de simplificación, además de ubicar la torre en la semiabierta columna presionando sobre el peón de E4. Lasker responde con dama D3. Desde aquí la dama mira a ambos flancos, a A6 o cualquier traslado posible hacia el ala del rey. H6 y ahora alfil H4. Esto facilita los planes de las negras de simplificar piezas. La retirada del alfil a D2 es otra forma de encarar la lucha, pero no más beneficiosa que lo escogido por Lasker tras la retirada del alfil H4, que Capablanca responde con caballo H7, mirando seguramente a la casilla G5 para en un futuro ubicar este caballo allí. Sin embargo, es un poco mejor caballo H5 y después de alfil por E7 y dama por E7, las posibilidades en realidad son mejores para este caballo, que tiene la mirada en F4 o retroceder a F6 si es necesario. Pero Capablanca tenía su propia idea, jugó caballo H7, Lasker capturó alfil por F7 y ahora torre por E7. Esta misma posición surgió en la tercera partida, pero con los jugadores sentados en colores contrarios. Capablanca repite la continuación de Lasker en dicho encuentro. Anteriormente se había jugado, ya lo mencionamos en aquella oportunidad, dama por E7 en una partida de T. Costé y Fonstein en Ámsterdam en 1916, que concluyó en empate en 16 movimientos. Y ahora en este momento las blancas debieron jugar dama A6, manteniendo una ligera ventaja debido a la presión en el ala de dama y su más sana estructura de peones. Regresando a la jugada torre por E7, Lasker jugó ahora dama C4,
presionando, atacando directamente el peón de C6. Otra alternativa es torre E3, que fue lo jugado por Capablanca en aquella partida, en la tercera de este mismo match. Luego de dama C4, las que tal vez ha mejorado o intentó mejorar la continuación de Capablanca, siguió con dama E8. Ubicar la dama detrás de la torre siempre es preferible, al tiempo que defiende C6 sin mover el bloque de peones. Los peones doblados, estos que están en el centro, no son tan malos, pero cuando se mueve uno de ellos genera determinadas debilidades. Por eso hay que tener mucho cuidado en mover esos peones, y Capablanca, sabiendo eso, defiende dicho peón con la dama. Torre E2 fue la continuación y torre B8. Aprovecha la columna B como compensación a la fractura de su cadena de peones provocada por el cambio en C6. Ahora, ante el ataque al peón de B2, el blanco jugó B3. Aquí podríamos pensar que la jugada B4 podría ser mejor para intentar restringir los peones de las negras, pero no es mejor debido al movimiento A5. Un sacrificio de peón, aunque si quiere no sacrifique nada y juegue caballo F8, llevando el caballo tanto a E6 o a G6 con buenas posibilidades. Eso era otra opción de igualdad. Pero en este análisis que estamos efectuando, el sacrificio de peón es perfectamente jugable, puesto que se sacrifica ese peón para dejar al contrario, después que lo capture, realizar la jugada caballo F8 y dejar, como decíamos, el peón de A5 débil. El caballo tiene en F8 ahora más posibilidades. En algún momento puede ir a G6, a E6, D7 cuando el alfil se vaya de ahí. También existe la posibilidad de jugar torre A8 y presionar sobre el débil peón de A5, que una vez desaparezca tendría el negro la opción de atacar el otro peón que queda en la columna A. Esa es otra variante. Por ese motivo fue que Lasker seguramente jugó la sólida B3, que fue respondido con C5. Este tipo de avances hay que tener mucho cuidado al realizarlo, puesto que deja casillas débiles alrededor de este peón, incluso el peón de C5, como es la casilla D5, que puede ser ubicada o utilizada por un caballo. El caballo se retira a F3, pero Capablanca tenía después de eso la idea de jugar alfil B5 y provocar simplificaciones. Otra alternativa a alfil B5 era alfil G4, manteniendo la igualdad y tal vez pudiera ser algo más fuerte. Pero hay que respetar la jugada del máximo, uno de los máximos exponentes del ajedrez mundial, que jugó alfil B5. Las que responde obligatoriamente, para no perder su dama o la calidad, caballo por B5, dama por B5 y dama por B5. Después torre por B5, rey F1 y caballo G5. Al fin el caballo se ubica en la casilla prometida por Capablanca. Lasker responde con caballo D2 y caballo E6. Amenaza a ganar con caballo D4, atacando la torre y el peón de C2. Por lo tanto, el blanco juega C3 defendiendo D4, F6, caballo C4, caballo F4 y ahora torre E3. Aquí se podía considerar también la jugada torre D2, que mantiene la tensión, mantiene más tensión en esa posición. Por ejemplo, podría seguir caballo G6, F3, torre 8, rey F2, torre A8, G3, que es algo mejor para el blanco, por lo más restringida que está la posición de las negras. Pero no todavía podemos decir que sea una gran ventaja para las blancas. Torre E3 fue la jugada utilizada por Lasker y Capablanca retrocede con su caballo G6, caballo D2, torre B8, intentando esta torre ponerla en lugares más activos, G3,
A5 y A4. Con esto se fija el peón de A5, pero observe que B3 también queda débil. Caballo E5, F4 y caballo D7. Rey a E2. La posición está igualada. El negro tiene una debilidad, como habíamos dicho, en A5, que solo puede ser atacada de momento por el caballo en C4, pero esto dejaría B3 sin defensa. No se observa en esta posición posibilidad de ruptura por ninguno de los dos jugadores, al menos en este momento. E5 sería una buena posibilidad para la ruptura, pero esta se produce más adelante, como habíamos mencionado al inicio. Después de rey E2, siguió caballo B6, rey D3 y C6. Esto no perjudica mucho la posición, pero preferible es mantener los peones como estaban y jugar en su lugar rey F7. Después de C6, que evidentemente debilita el peón de D6, que de momento no es atacable a no ser con el caballo, pero el de B6 protege bien el posible salto del caballo a esta casilla para atacar D6. Seguimos después de C6 con torre de A a E1. Está preparando en cualquier momento la ruptura E5. Capablanca avanza a su rey un pasito hacia el centro, caballo C4, caballo por C4 y rey por C4. El final de doble torre que ha surgido no presenta muchas posibilidades de que estas piezas pesadas entren en acción y aprovechar las debilidades que existen en la misma, tanto en la estructura negra como en la estructura blanca. El juego no demoró mucho en concluir en empate tras las maniobras siguientes, torre E6 y Lasker se decide a E5. Es la única ruptura existente, aunque esto provoca simplificaciones y actividad también de la torre que está en B8. Luego de los cambios F por E5, F por E5, D5 jaque, rey por C5, la torre entra en B3 con actividad. C4. La posición está, podríamos decir, igualada totalmente. Luego del cambio D por C4, torre E4, una buena jugada, C3, torre C4 y H5. Torre E3, torre B2, torre de B por C3, torre por H2, rey B6, torre B2 jaque, rey por A5 y G5. Aquí se acordó el empate. Ellos lo consideraron que no había posibilidades y decidieron empatar. Sin más, como siempre, nos veremos en otra partida más, en la séptima, en homenaje a Capablanca. Chao.